En este video trabajaremos cómo calcular áreas de distintas figuras planas, particularmente cuando hay que calcular el valor de ciertas áreas sombreadas. Bien, la instrucción nos pide que calculemos el área sombreada descomponiendo las figuras en caso de que sea necesario. Esto se da debido a que, como podemos darnos cuenta en el primer ejemplo, existe un rectángulo dentro de otro rectángulo y lo que está sombreado en gris es el valor del área que necesitamos descubrir. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que una buena manera o una buena estrategia de resolver este problema es calculando primero el área del rectángulo más grande que está externamente y luego el área del rectángulo más pequeño, restando ambos valores, y ahí obtendremos el área de la parte sombreada. Bien, entonces, para resolver el área del rectángulo más grande, vamos a necesitar multiplicar el valor de la base por la altura, que en este caso es 6,8 centímetros de la base y 5,4 centímetros de altura. Multiplicamos ambos valores y obtenemos el valor 36,72 centímetros cuadrados. Pero, para poder obtener el tamaño del rectángulo más pequeño, vamos a valernos de la información que da el ejercicio, la cual indica que, si bien es cierto que el rectángulo más grande mide de base 6,8, el rectángulo más pequeño es lo que queda de haber restado primero 1,8 de un lado y 1,1 centímetros de otro lado. Entonces, al restar 1,8 tenemos 5 en la distancia que queda entre este lado del rectángulo y el resto de la figura. Entonces vamos a quitar también este valor de 1,1 y nos va a quedar 3,9 como la distancia de la base del rectángulo más pequeño. Y luego hacemos algo parecido con la altura de este rectángulo más pequeño. Al 5,4 vamos a restarle el 0,7 que hay en este lado de acá y el 2,2 y vamos a obtener que solamente la altura de este rectángulo más pequeño es 2,5. Tenemos entonces ahí las nuevas medidas para calcular base, altura y con ello el área de este rectángulo blanco. Entonces, hemos multiplicado la base, la altura, hemos obtenido 9,75 centímetros cuadrados y ambos valores los vamos a restar. Al más grande le vamos a quitar lo más pequeño y obtendremos el área de solamente la parte gris. Hacemos esa resta respetando los valores posicionales de decimales, unidades y decenas y obtenemos que la diferencia entre ambas áreas es 26,97 centímetros en este caso. Pero ahora veamos otro ejemplo. En este ejercicio, en cambio, sí nos dan las medidas de la figura que está internamente a ese rectángulo que hay en la parte de afuera. Vamos a hacer algo muy parecido, ya que a la cantidad que salga en el área del rectángulo más grande le vamos a quitar lo de la figura más pequeña. Pero, como no se trata de un cuadrado ni de un rectángulo, sino de una figura compuesta por en parte un cuadrado y en parte un rectángulo, vamos entonces a descomponer esta figura blanca en dos figuras más pequeñas. Pero primero obtengamos el área del rectángulo más grande. Bien, multiplicamos 8 por 9 y sabemos que es 72 centímetros cuadrados, mientras que la parte blanca puede ser separada. Si este lado mide 4 y este lado mide 2, sabemos entonces que de aquí a acá eso va a medir 2 centímetros de alto. Por lo tanto, de aquí a acá sabemos que hay 2 centímetros. Podríamos dividir esta figura blanca entonces en un pequeño cuadrado de 2 por 2 y un rectángulo de 4 por 2. Calculamos el área del cuadrado de 2 por 2, 4 centímetros, y luego el de 4 por 2, 8 centímetros. Sumamos las dos figuras y nos damos cuenta de que entre ambas suman 12 centímetros cuadrados, y esos 12 centímetros vamos a quitarlos de esos 72 y nos damos cuenta de que el área sombreada solamente son 60 centímetros cuadrados. Bien, ahora trabajemos con figuras que ya no solo están compuestas por rectángulos, cuadrados y cuadrados, sino también por triángulos. En este caso no tenemos área sombreada, sino que nos dicen que calcule el área descomponiendo estas figuras en caso de ser necesario.
Como podemos darnos cuenta, tenemos una figura que bien podría separarse en un triángulo y en un rectángulo. Vamos a sacar primero el área del pequeño rectángulo de base 5 por altura 4 y sabemos que es 20 centímetros cuadrados, mientras que para calcular el área del triángulo sabemos que la base es la misma que comparte con el rectángulo, por lo tanto va a medir 5, mientras que la altura, si de aquí a acá el rectángulo tiene una altura de 4 centímetros, la diferencia, es decir, la altura del triángulo, se va a tratar de algo de 6 centímetros. Aplicamos la fórmula en donde se multiplica la base por la altura y luego se divide para 2, por eso tenemos 5 por 6 dividido para 2 y tenemos que son 15 centímetros. Finalmente sumamos ambas áreas y obtenemos el área total de esta figura, en este caso son 35 centímetros cuadrados. Veamos otro ejemplo, también compuesto por un rectángulo y otro triángulo, pero en esta situación tenemos que fijarnos en un detalle. Aunque el rectángulo tiene las medidas claras de 8 por 5, el triángulo no dice cuánto mide de base. Sin embargo, a los lados sabemos que de un lado hay 2 centímetros y del otro hay 1 centímetro, lo que indica que a los lados hay 3 centímetros, y si todo esto mide 8 y solamente aquí tenemos 3, la diferencia, es decir 5, se va a tratar del tamaño de la base del triángulo. Bien, calculemos entonces el área del rectángulo más grande, o del rectángulo, base 8 por 5 de altura, obtenemos 40 centímetros cuadrados en el rectángulo, mientras que en el triángulo vamos a multiplicar la base por la altura y lo vamos a dividir para 2. De base 5, altura 5, dividido para 2, tenemos 12,5. Asimismo, en este caso solo necesitamos sumar ambas áreas y obtendremos el total de esta figura compuesta. Veamos otro ejemplo en donde ya no vamos a usar solamente áreas de triángulos y rectángulos y cuadrados, sino también la circunferencia. Ahora, ya conocemos que el área del rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura y la figura nos da las medidas de ambas, así que simplemente multiplicamos 22,2 por 11,5, obteniendo como resultado 255,3. En este caso se trata de pulgadas, inches al cuadrado. Lo dejamos igual, ya que no nos piden que transformemos a ninguna otra medida. Y tenemos en cuenta que aquí contamos con un cuarto de círculo, es decir, un círculo que ha sido dividido en 4 partes, se ha colocado aquí. ¿Cómo sabemos que se ha dividido en 4 partes? Puesto que aquí hay un pequeño símbolo que indica que aquí hay 90 grados y la circunferencia completa tiene 360 grados. Entonces, si aquí hay 90, aquí tenemos la cuarta parte de un círculo. El área, para encontrar la fórmula para encontrar el área del círculo, se trata de multiplicar el valor de pi por el radio, y es lo que vamos a hacer en este momento. Notamos que la altura de la circunferencia, es decir, el radio, en este caso, va a ser de 12,1 pulgada. Entonces lo que hacemos es multiplicar 3,14, que es el valor de pi, que es constante y no cambia en ninguna circunferencia, por el valor del radio, al multiplicar 12,1 y elevarlo al cuadrado, o por sí mismo, obtenemos 146,41. Eso lo multiplicamos por el valor de pi y tenemos el resultado de lo que sería el área de la circunferencia completa. Pero ojo, no tenemos la circunferencia completa, sino un cuarto de ella. Por lo tanto, el valor que hemos obtenido tiene que ser dividido en 4 partes. Y al dividirlo en 4 partes, obtenemos la porción de círculo que aparece en esta figura. Y esa porción de círculo es la que vamos a sumar con el valor obtenido en el rectángulo, que es 114,93 más 255,3, y tenemos el valor de las pulgadas en total. Bien, así se obtiene esta área, ¿no? Continuamos con el siguiente ejercicio. Y en este caso, en cambio, tenemos una circunferencia cortada a la mitad y también un rectángulo. Aplicamos entonces el área base por altura en el caso del rectángulo, que coincide con el diámetro de la circunferencia. Y vamos a multiplicar la base, 20,2 milímetros, por
3,1 milímetros, obtenemos entonces esto como área, y luego vamos a calcular el área de la circunferencia, considerando que si el diámetro es 20,2 milímetros, el radio sería exactamente la mitad, es decir, 10,1 milímetros. Multiplicamos el valor de pi por el valor del radio por el valor del radio, obtenemos que necesitamos multiplicar 3,14 por 102,1 y finalmente ese es el valor de la circunferencia en el caso de que hubiera estado completa. Pero como solo se trata de una semicircunferencia, es decir, de la mitad, vamos a dividir el valor obtenido para 2 y apenas allí, al tener el valor de la semicircunferencia, podemos sumarlo con el área obtenida del rectángulo, que en este caso va a ser 222,77. Podemos dejarlo simplemente con 2 decimales, no hay problema. Bien, ahora con estos ejercicios vamos a practicar en casa, revisando las fórmulas que deben de corresponder en triángulos, rectángulos, cuadrados y círculos